El campo magnético creado por un conductor rectilíneo, como el que tenemos en la figura, se dibuja del siguiente modo. Lo primero que hay que hacer es dibujar la línea del campo, que es una circunferencia que es concéntrica en el propio conductor, es decir, que tiene el centro en el conductor. Como en este hilo la corriente circula hacia arriba, aplicando la regla del sacacorchos, la circulación en esta línea tiene este sentido, que sería el antihorario. Bien, queremos calcular el campo magnético en P, así que el vector B va a pasar por P y es tangente a esta línea del campo, y el sentido del vector lo va a dar la circulación en la línea del campo. R es la distancia que hay entre el hilo y el punto considerado. Como R va a ser el radio de esta circunferencia, R y B van a ser perpendiculares. El módulo de este vector B viene dado por la ley de Biot y Savart. El campo magnético creado por una espira en el centro viene dado por esta expresión. Este sería el módulo. Supongamos que la corriente circula como marcan las flechas rojas. Entonces, en el centro tenemos un vector campo magnético que es perpendicular al plano de la espira. El sentido nos va a venir dado por la regla del sacacorchos. En este caso, como la intensidad de la corriente es esta, el pulgar nos va a quedar hacia arriba. Y este sería el campo magnético en el centro de la espira. Estas líneas son las líneas del campo magnético creado por la espira, no en el centro, sino que también crea campo magnético pues en otros puntos del espacio. Estas líneas son cerradas, es decir, todas las líneas que salen por esta cara de la espira entran por la otra. Esto fue una cuestión de Gauss, así que cuidado. Entre dos hilos conductores paralelos por los que circula una corriente, si la corriente tiene el mismo sentido, los hilos se van a atraer. En el caso de que la corriente tuviese sentido distinto, se van a repeler. Para calcular esa fuerza de atracción o de repulsión se utiliza la ley de Laplace. Ayuda bastante a dibujar los hilos desde la parte superior, porque como vamos a tener que dibujar circunferencias para tener que trazar el campo magnético que es tangente a ellas, es más fácil desde esta perspectiva. En este caso voy a calcular la fuerza que ejerce el conductor 1 sobre el 2. Supongamos que tienen ese sentido de circulación. Es decir, he dibujado un punto, la corriente circula hacia arriba, saliendo fuera del plano de la pantalla. La fuerza que ejerce 1 sobre 2 será igual a la intensidad que circula por el conductor 2, por la longitud del conductor 2 y por el campo magnético que crea el conductor 1 sobre el 2. Como la corriente y el campo magnético van a ser perpendiculares, entonces aquí pondríamos por el seno de 90. Y ya me queda esta expresión, este sería el módulo. Normalmente te preguntan la fuerza por unidad de longitud, así que la longitud la pasamos dividiendo. Y entonces el campo magnético que crea un conductor rectilíneo es este es el módulo que sustituimos aquí, donde R es la distancia que hay entre los dos conductores. E I1 es la corriente que circula por el primero. Ya de forma ordenada lo podemos escribir así. Para dibujar la dirección y el sentido de esta fuerza, primero dibujamos el vector campo magnético que crea el conductor 1 sobre el 2. El campo magnético va a ser tangente a la línea del campo correspondiente, que es una circunferencia centrada en el conductor 1. Sentido de circulación, la regla del sacacorchos. Y entonces aquí dibujamos la tangente, y este sería el vector B12. Para calcular el sentido de la fuerza 1,2 tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. L, que tiene la dirección y sentido de la corriente, tenemos que llevar la mano hacia B, y entonces nos queda el pulgar hacia la izquierda. La dirección es la línea que une ambos conductores. Este proceso lo repetimos para calcular la fuerza que ejerce el conductor 2 sobre el 1, y nos quedaría una fuerza que tiene el mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario. El flujo magnético se define como el producto escalar del campo magnético por la superficie. Esto es igual al módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman. Si tenemos una bobina con n espiras, el flujo se multiplica por n. La unidad de flujo magnético es el Weber. Aquí tenemos representado el vector superficie, que es perpendicular a la superficie. Se va a inducir una corriente eléctrica en un circuito si este es atravesado por un flujo magnético variable. Para que el flujo sea variable puede variar o B, o puede variar la superficie, o puede variar el ángulo que forman B y S. La ley de Lenz enuncia que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la variación del flujo que la produce. Es decir, que si hay un aumento del flujo, el sentido de la corriente inducida será el que genere un campo magnético inducido que se opone al inductor. Y si hay una disminución del flujo,
el sentido de la corriente inducida será el que genere un campo magnético inducido que refuerce al inductor. La ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación del flujo magnético con respecto del tiempo. Este menos proviene del enunciado de la ley de Lenz. En otras palabras, habrá fuerza electromotriz inducida cuando haya un flujo variable con el tiempo. La fuerza electromotriz se mide en voltios. Si conocemos la fuerza electromotriz inducida, podemos calcular la intensidad aplicando la ley de Ohm. La resistencia se mide en ohmios y la intensidad de la corriente en amperios. Un generador de corriente alterna consta de una espira que va a girar por algún medio externo, en el interior de un campo magnético generado por un imán o por un electroimán. A medida que la espira gira, varía el ángulo y por lo tanto el flujo magnético a través de ella varía con el tiempo y se origina una fuerza electromotriz inducida. El ángulo que forman P, el campo magnético, que es uniforme, que va del polo norte al polo sur del imán correspondiente, y el vector superficie, que es perpendicular a la espira, como ésta está girando, pues el ángulo va a ir variando a lo largo del tiempo. El flujo se escribe como B por S, B módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman. Y ahora lo que varía es el ángulo. Como la espira va a girar con un movimiento circular y uniforme, si recordamos las ecuaciones de este movimiento, el ángulo que gira se puede escribir como la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular o frecuencia angular se define como el ángulo girado en un instante determinado o en un intervalo de tiempo. Entonces el flujo magnético va a variar como la función coseno. Si ahora aplicamos la ley de Faraday y calculamos la menos derivada del flujo con respecto del tiempo, me va a quedar B por S por la derivada del coseno, que es el menos seno, con este menos más, por la derivada de omega t con respecto del tiempo, que es omega. Y la fuerza electromotriz inducida va a variar como la función seno a lo largo del tiempo. Y entonces si representamos esta función, me va a quedar una función sinusoidal. Si representase el flujo en la misma gráfica, donde la fuerza electromotriz tenga el máximo, ya que es un seno, por el flujo como depende del coseno, valdrá cero. Y cuando el flujo valga cero, la fuerza electromotriz será máxima o mínima. Mínima, que sea negativa, quiere decir que la polaridad es diferente. Una cuestión que ha caído varias veces es, ¿puede ser la fuerza electromotriz inducida distinta de cero si el flujo vale cero? Y la respuesta es sí. Aquí vemos cómo el flujo vale cero y la fuerza electromotriz va a ser máxima. En general, una espira que esté girando en el seno de un campo magnético, aunque sea uniforme, y la superficie de la espira sea constante, si está girando, está variando este ángulo, y por lo tanto, el flujo varía. Y si varía el flujo, aparece una fuerza electromotriz inducida. Puede ser que en un instante el ángulo sea 90 grados, el ángulo que forman B y S. Y entonces en ese instante el flujo vale cero, pero la fuerza electromotriz no tiene por qué valer cero, como hemos visto anteriormente, ya que la fuerza electromotriz dependerá del seno, y para este ángulo, aunque el flujo sea cero, la fuerza electromotriz será distinta de cero. La fuerza electromotriz máxima, el valor máximo, se dará para cuando el seno valga 1, por lo tanto será igual a B por S, que es la superficie, por la velocidad angular de la espira.